Bueno, pues sin más, vamos a orar para empezar con nuestro tema de hoy. Señor, te damos gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros. Tú no descansas, tus ojos siempre están fijos en nosotros, Dios, con la idea de guiarnos, de protegernos y de sacarnos adelante. Siempre estás al pendiente de nosotros. Tú no descansas. Gracias también, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, aún y con las inclemencias del tiempo. Queremos aprender más de ti, Padre, así que prepara nuestro corazón. Quita en este momento cualquier obstáculo, cualquier situación que pueda estar interrumpiendo, Padre, la paz que queremos tener, el entendimiento, tu sabiduría, porque queremos vivir para ti. Gracias por este hogar que nos acoge, Señor. También te encomendamos las personas que vienen en camino. Cuídalas, Padre, de las lluvias. Y los que se quedaron en casa, también te pedimos por ellas, bendícelas. Padre, queremos aprovechar también para encomendarte nuestras necesidades. Aun y cuando a nuestros ojos no las entendemos, sabemos que tú estás en control de todo. Haz el milagro, Dios, porque sabemos que para ti no hay imposibles. Es por ello que te encomendamos a nuestros enfermos. Sánalos, Dios, levántalos, restáuralos completamente. Si hay alguna situación económica, algún problema interpersonal, también te roguemos que actúes, Dios, que puedas cumplir ante todo el propósito que tienes con ello. Y Señor, también te encomendamos a nuestras autoridades, empezando con nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Dale temor de ti, Señor, ante todo, pero también valor para seguir gobernando este país. A él, a su gabinete, a nuestros gobernadores, diputados, alcaldes, incluso a todos los que están al frente de la seguridad. Oh Padre, que podamos ser usados por ti para llevar tu palabra. Y también, Señor, ahora con estos comicios que se llevaron a cabo en Estados Unidos, con la elección del próximo presidente, te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría para saber cómo actuar, entendiendo, Señor, que eres tú el que está en control de todo. Damos un buen tiempo, Padre, en esta mañana, porque te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues sí, tenía que mencionarles este asunto. Yo sé que a lo mejor algunos están con incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, ¿no? Con esta elección de Donald Trump, ¿no? Miren, Dios, es increíble, porque se dice la palabra, que las autoridades son puestas por Dios. ¿En qué me voy a enfocar, Víctor? Ahí está escuchando, uno de los problemas del hombre es este asunto del estrés. Este asunto que si no lo sabes controlar, te puede llevar a cosas todavía más críticas, ¿no? A tal grado que incluso tienes que incapacitarte, porque el estrés realmente forza mucho al hombre y le provoca otras cosas, ¿no? Que no quiero entrar en detalles. Pero algo muy cierto es que normalmente lo que nos preocupa, y quiero que ustedes lo confirmen, es ocupar nuestra mente en las cosas del pasado. ¿Sí ven? O sea, eso, el estrés lo que más lo provoca son los pensamientos. Y dentro de estos pensamientos están las cosas que sucedieron en el pasado. Cuando tú piensas en el pasado, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Sí ven? No sé, o sea, hay muchas experiencias, algún problema económico, de interpersonal, alguna situación que marcó tu vida y que si tú no la has arreglado, todavía se apodera de tu mente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que eso ya pasó. Sin embargo, sigue afectando, ¿no?, nuestra mente, nuestra vida. Y otra de las cosas que afectan mucho este asunto son las cosas del futuro. Y ahí estamos, ¿no?, ocupando nuestra mente en las cosas del futuro. Claro, la palabra nos muestra que tenemos que prevenir ciertas cosas, planear, pero no se trata que eso controle tu vida.
Entonces, ¿qué es lo que piensas sobre el futuro? Por ejemplo, con este asunto de Donald Trump. Híjole, a lo mejor ya no me van a dejar pasar, ¿no? Y a mí se me vence la visa, a lo mejor en diciembre, y ahora no sé cómo se vayan a poner, ¿sí ven? Y empiezas a darle vueltas. Oye, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi escuela, con la carrera? Y empiezas a ocupar tu mente en cosas que no han sucedido. Y afectas completamente el hoy. ¿Sí ven? O sea, nos pasamos los días pensando en nuestro pasado. ¿Y por qué hice aquello? ¿Por qué deshice aquello? ¿Por qué descompuse eso? Y en el futuro, ¿y si también aquello lo descompongo? ¿Sí ven? Entonces, esa no es la vida que Dios quiere para el creyente. En serio. Hoy vamos a hablar de un tema. Se me hace muy interesante porque muchos de nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos algo en que apoyarnos que nos evita apoyarnos en Cristo. ¿Sí ven? Este asunto de no saber controlar mis pensamientos es algo que Dios no quiere que descansemos en ello. Nosotros, yo no dudo que aquí habemos varios que hemos recibido a Cristo y que por supuesto nos gozamos en este hecho, pero no es suficiente. O sea, si tú crees que Cristo vino a morir por ti solamente para salvarte, estás en un error. ¡Qué padre! Que ya soy salvo porque Él murió por mí y yo acepté por fe lo que Él ya hizo por mí en la cruz y me libró de lo que me espera en la eternidad. Pero si se dan cuenta, aquí seguimos. Y la pregunta es, ¿y para qué me quieres aquí, Dios? Sí, porque yo ya tengo mi entrada al cielo. ¿No estaría bien que ya me fuera? Primero te pregunto, ¿tú te quieres ir ya al cielo? Sinceramente, porque tendrías que pasar por esa puerta, ¿no?, que se llama muerte. Pablo, a mí me admira Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo externa y dice, yo ya quisiera estar contigo, Señor, en el cielo, porque sé lo que eso implica. En el cielo, todos esos anhelos y deseos que tenemos por vivir para Cristo o para Dios, cada día van a desaparecer, ¿sí ven? Porque yo ya voy a estar allá. Pero la pregunta es, bueno, ¿para qué sigo aquí? Si tú no tienes muy claro esto, vas a tener una vida muy inestable. Y eso es lo que provoca muchos problemas. Muchas situaciones en donde no sé a dónde voy. O en otras palabras, ¿a qué le tiras? Cada día en la mañana que despierto, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo, mi plan de vida? Entonces, si yo no tengo claro eso, definitivamente lo que Dios quiera cumplir en mí, no lo va a lograr. Y aquí es donde entra la respuesta a esta pregunta. Dios, ¿para qué me tienes aquí? ¿Sabes para qué? Para usarte. Para usarte en torno a las demás personas. Fíjate lo que estoy diciendo, Para usarte en torno a las demás personas. ¿En qué sentido? En muchos. Quiero que te quites de la cabeza el hecho de que a lo mejor Dios me tiene aquí porque quiere que un día yo sea predicador. No lo sabemos. Pero por lo pronto no te pongas cargas que ahorita ni quieres. ¿Sí ven? Por eso muchos no despegan en este asunto de la vida cristiana. Porque se empiezan a poner cargas que Dios ni te está pidiendo. No, pues es que ahí a lo mejor yo también tengo que tener un grupo, o tengo que pertenecer a un grupo discipulado, o tengo que ser predicador, o tengo que ser misionero. No. Lo que Dios quiere es usarte. Y para usarte necesitamos dejarlo. Ese es el asunto. ¿Por qué no nos usa? Porque tenemos cosas en donde nos apoyamos en vez de apoyarnos en el Señor. Y a esas cosas yo le llamo muletas. ¿Sí ven? Así le puse las muletas. Porque estamos gozosos y queremos que todos lo sepan. Ok, una cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Para hacerlo
necesitamos apoyarnos por completo en Cristo. Cuando yo hago eso, entonces las cosas se empiezan a estabilizar. Empiezo a comprender por qué el Señor me quiere todavía con vida aquí. O te quiere solamente para que sufras, para que estés en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el mundo ahora? ¿No? La verdad, esta situación con Estados Unidos, la mayoría de los países, hay una preocupación porque no saben qué va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene que ver también que si él toma una decisión equivocada en torno al asunto de la relación y las guerras, ¿no? Pues como que hay un peligro. Y mira, no lo sabemos. Hoy por lo pronto yo me voy a enfocar en vivir para el Señor. Pero necesito quitar estas muletas. La mayoría de nosotros, y lo tengo que decir, somos cristianos que usamos muletas y en ellas nos apoyamos más que en Cristo. Todavía queremos seguir viviendo en la confianza de que yo por mí mismo puedo salir adelante. Y hoy vamos a hablar de un hombre, David. Y a través de la vida de este hombre, que era hijo de Isaí, nos vamos a dar cuenta cómo él también pasó por esta situación. Que confiaba en él mismo, en sus recursos, en su preparación. Y de repente como que perdía de vista cuál es el objetivo por el cual él seguía con vida. Tú puedes ver su vida y él empezó a crecer. Yo creo que para los 20 años él ya era general de un ejército. 20 años. Y en aquellos tiempos las peleas de guerra son muy diferentes a como son hoy, por supuesto, ¿no? Él empezó desde muy joven. Y Dios lo tuvo que ir puliendo. ¿Y sabes cómo lo hizo? A través de los problemas. Y lo tenemos que aceptar, o sea, vamos a tener problemas por el resto de nuestras vidas. Y tú has dicho, pero como creyente también. Y tú dirás, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Si como quiera voy a tener problemas, hay una diferencia muy grande. En el caso del creyente, los problemas te van a servir. En el caso del incrédulo, no. Van a valer la pena. Y eso es precisamente lo que Dios tuvo que hacer con David. Porque de repente como que perdió el foco, ¿sí ven? Empezó a crecer en todos los aspectos y como que empezamos a perder el foco del plan de Dios para nuestras vidas. Y empezamos a confiar en nosotros mismos. ¿No? David tuvo que pasar por ello. Miren, vamos a Salmos 119 y vamos a leer el versículo 67, ¿no? Antes de entrar de lleno con estas muletas que vamos a ver hoy. Salmos 119, 67. ¿Qué dice Estefi? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Fíjate lo que está diciendo David, ¿no? O sea, aquí nos estamos dando cuenta que tuvo que pasar una situación que lo humilló. Y él andaba descarriado. Es decir, andaba confiando en sí mismo y no en Dios. Yo no sé si has leído toda la vida de David, ¿verdad? Que vi en la Biblia, que eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que aprendiéramos, ¿no? De la vida de él, de los principios que Dios le dio. Pero aquí nos damos cuenta que David era una persona como tú y como yo, que llegó un momento en donde empezó a confiar en él mismo. Y como Dios nos ama, entonces tuvo que venir una situación, un problema, ¿no? Por eso dice aquí, ahora guardo tu palabra. Miren, es increíble, o sea, tú dirás, Víctor, ¿y no hay otra manera de aprender? Dios tiene varios recursos para que nosotros aprendamos, Él es nuestro maestro. Uno de ellos es la Biblia, ¿no? Ese es uno de los recursos que Dios nos da para aprender. ¿Hay otro más? Sí, los problemas. Sin ellos, muchos de nosotros no estaríamos aquí.
Porque necesitamos definitivamente que algo suceda para que podamos reaccionar. Víctor, pero tiene que ser así. No. Pero somos muy necios. Si ven, ese es el problema. Somos tercos. Y hasta que no viene el problema, entonces, y a veces algunos todavía aún así, no, porque su orgullo es muy grande, no quieren aceptar la situación. Y todavía quieren seguir, ¿no? Agarrados de ellos mismos para seguir adelante. Pero el Señor es misericordioso. Es increíble. Mira, si tú me dices, Víctor, pero yo realmente no he vivido como Dios quiere, tienes toda la razón, yo tampoco. Y dice la palabra en un salmo que Él no nos ha dado conforme lo que merecemos. Si así lo hiciera, la relación con Él ya no sería de nosotros. Ya no la tuviéramos. ¿Quién sabe dónde estuviéramos ahorita? Porque la relación de Él con nosotros no se basa en lo que hagamos o no hagamos, sino en el amor que Él tiene por nosotros. Por eso dice la palabra que es tardo para la ira. Y gracias a Dios por ello. ¿No? En serio. Y cada uno nos conocemos. Dice, es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y además cada mañana se renuevan. Es decir, si tú estás buscando una segunda oportunidad, Dios es el mejor para darte segundas oportunidades. Porque David, él tropezó. Y Dios le dio la oportunidad de volverse a levantar. Ese es nuestro Dios amoroso y misericordioso. Que cuando por alguna situación que nos equivocamos, hicimos algo que no debimos, lo que tú quieras, y arreglamos. ¿Qué es arreglar, Víctor? Pues confesar, arrepentirse, perdonar, arreglar lo que tengas que hacer. Él te da una segunda oportunidad. Todos, desde chavos, ¿no? Jóvenes, adultos, personas mayores, a todos nos da la oportunidad de poder fortalecer esa relación y que nos pueda usar para tener una vida estable, no una vida inestable. Que en la mañana despertamos y que nos lleve la corriente del mundo a ver qué me depara el destino hoy. Entonces David lo tenía claro. Dice, ahora guardo tu palabra. Y vamos a ver qué dice el 71, Estefi. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo ven? Es que solo a la mala aprendemos, ¿no? Decía una persona. Pues probablemente. Entonces, ¿por qué esperar a que venga una situación? Y miren, hay algunos que me han confesado y me dicen, Víctor, yo nomás estoy esperando a que el Señor me dé unas buenas. Dije, mira, pues Él es grande en misericordia. Te la vas a pasar todos los días esperando que te dé unas buenas y no estás disfrutando tu vida. Ese es el problema. Estás desperdiciando el tiempo. ¿Por qué no? Si tú estás consciente de eso, ¿por qué no arreglas? ¿Sí ven? Quítate las muletas en donde estás descansando ahorita. El Señor lo que quiere es que descansemos en Él. Y aquí es donde entra David. Claro, hay varios. Pero David es una de las personas que podemos aprender mucho de él. Porque pasó por muchas cosas. Y como que abarca todas las situaciones del hombre, ¿no? Es increíble la vida de David. Ahora, lo que sí tengo que confesarles, que él no escribió las mañanitas. Sí le cantaba a las muchachas bonitas, ¿verdad? Pero no escribió las mañanitas. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos habla de este hombre llamado David. Quizás has escuchado algunas cosas de él. ¿Qué te acuerdas más de David? ¿Los chavos? Que mató a Goliat, ¿no? Entonces, eso fue, te voy a decir, el inicio, ¿no? De la vida de David. Él era un chavo. Y desde ahí el Señor empezó a usarlo, a trabajar con él. Y pasó por muchas situaciones. Él era pastor de ovejas, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice, precisamente 1 Samuel 16. ¿Okay? Para empezar a hablar un poquito de la vida de David y sobre todo los puntos en donde nos vamos a enfocar. 1 Samuel 16, aquí vemos cómo se dedicaba al pastoreo.
1 Samuel 16, versículos 18 y 19. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Si ven, fíjate, aquí ya está hablando de otro personaje que es Saúl. Aquí Saúl, bueno, fue el primer rey de Israel. Si recuerdan, bueno, de acuerdo al tiempo, ellos dependían de Dios, o Dios era el que gobernaba, no Israel. Cuando llegan a tierra prometida, ellos se dan cuenta que en esos países había alguien que era el encargado de ese país, por así decirlo. Ellos tenían a Dios, pero dijeron: oye, nosotros queremos como esos países, quisiéramos tener también a un rey. Y Dios les decía: pero yo soy su rey. Por eso se dice que están bajo la teocracia, ¿sí ven? No, pero es que queremos rey. Y desde ahí tú ya ves la actitud del hombre, de no querer depender de Dios, de manera natural. Y eso lo traemos nosotros. O de ti sí brota de manera natural el querer buscar a Dios. Y no me refiero a que vengas aquí, ¿sí ves? Sino la clave, el reto, es afuera. Cuando tomamos las decisiones, cuando nadie me ve, cuando estoy solo, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la escuela, cuando estoy con mi familia, ahí es donde se va a ver si realmente de manera natural yo quiero obedecerlo y quiero vivir para Él. Eso es ser útil. O sea, cuando yo te digo, tienes que ser útil para Dios, que es el propósito que Dios tiene con nosotros, es que ahí en tu área de influencia, por donde vayas, vivamos conforme a lo que Él nos enseña ahora. Y tú hubieras dicho: pero yo ya sé vivir, ¿seguro? ¿Qué implica saber vivir? ¿Cómo arreglas las cosas? Eso es lo primero. Porque problemas va a haber, créanmelo. Y tú hubieras dicho: pero ¿por qué hay problemas? Porque vivimos en un mundo corrupto. Los problemas siempre van a existir. Con Cristo o sin Cristo van a existir. Y creo que nos hemos dado cuenta. La clave es: ¿cuál va a ser mi actitud hacia el problema? Porque el verdadero problema no es en sí el problema como tal, sino cómo voy a responder a ese problema. Y después, que el problema me sirva. O sea, que no tropiece, que no caiga, sino que sea la oportunidad para pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra lo nuevo. ¿Cómo voy a arreglar las cosas hoy? Y aquí es donde entra algo que se llama amor de Dios, que es la base, que es la fuente para poder resolver los problemas. Porque ¿cómo voy a poder perdonar, ¿no?, si no es con el amor de Dios? Y ese es el reto más grande, poder perdonar. David entró en un problema muy fuerte porque él decía: Señor, es que sin causa me molestan. Y sin causa, eso de molestarlo, era que lo querían matar. Sin causa, ¿eh? Entonces, no entiendo, Dios. Entonces Dios le dice: tú tienes que ver las cosas de otra manera, David, para poder salir adelante. Entonces, lo que nos molesta a nosotros, ya no digas no es que nos quieran matar, sino que es que alguien se burló de mí, alguien dijo que iba a hacer esto, no lo hizo, alguien me trató mal, alguien me hizo un desplante, y eso no lo quiero perdonar. Entonces aquí es donde entra lo nuevo. Para que tú puedas tener una vida estable, necesitas tomar los principios de Dios y aplicarlos a tu vida para que podamos salir adelante. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si eso es algo imperdonable? Dios te perdonó todo, ¿no? O sea, cuando Él vino a morir por nosotros, no nos puso condiciones.
en tu vida? ¿No te dijo, mira, yo conozco tu vida, pero por esta situación no voy a morir por ti? No, no dijo eso. Él vino y murió y te perdonó. Eso quiere que lo apliquemos nosotros. ¿Se podrá, Víctor? Sí. Pero no te apoyes en tus muletas, porque si no, no lo vas a lograr. Y en serio, cuando digas que perdonas, tiene que ser un perdón absoluto. Porque si no, te va a pasar lo que te decía ahorita, ¿no? Este asunto del estrés, ¿no? O depresión, que después se convierte en depresión y todo ese asunto, te lo va a llenar la cabeza. No, está bien, sí perdono. Y de repente ya estás pensando en lo que sucedió. Y otra vez, ¿pero por qué me pasó a mí? ¿Por qué me lo hicieron? Ah, no, yo me tengo que vengar, ¿no? Y otra vez, toda la letanía de la explicación. Y es que guaraguá, lo que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un perdón genuino. Yo necesito ese perdón para salir adelante. Aunque no haya sido por ti, que no haya sido el causante, necesitas arreglar. Necesitas perdonar o pedir perdón, porque el primer afectado vas a ser tú. La otra persona a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Divirtiéndose y lo que tú quieras, y tú sufriendo. Después caes en amargura, el rencor no te suelta. Este asunto de la amargura es tremendo, ya sabes. O sea, dijo alguien, la amargura es como un veneno que te lo tomas tú y le afecta a los que están a tu alrededor. Te los llevas de encuentro, ¿no? Entonces, David aprendió todo eso. Empezó como pastor de ovejas. Y aquí habla de una persona, Saúl, quien fue el primer rey de Israel. Saúl empezó a confiar también en sí mismo. Y entonces Dios empezó a hacer cambios. ¿Por qué? Porque era necesario. Y entonces entra David. Fíjate cómo entra David, ¿no? Con Saúl. Saúl empieza a tener dolores de cabeza. No se sabe por qué. Pero tú sabes que el dolor de cabeza es muy molesto. Yo creo que de los problemas más fuertes, el dolor de cabeza es algo que te afecta mucho. Entonces le dijeron, oye, ¿sabes qué, Saúl? Hay alguien que sabe tocar un instrumento. A lo mejor te va a ayudar para que se te pase un poco el dolor de cabeza. Y lo mandan llamar. Y así es como entra. Y tú dirás, oye, pero no lo conocía. Sí, ya lo conocía. Pero seguramente, no, el dolor era tan fuerte que no sabía que era David. Y entonces entra. Y le dice, mira, él es bueno para la guerra. Es vigoroso, es valiente. Dice, es prudente en sus palabras. Fíjate las características, ¿no? Y además dice, está con las ovejas. Entonces envíenmelo. Y así es como empieza. A medida que tú te entregas, eres más usado por Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, a medida que tú quites estas muletas, ahorita vamos a hablar de algunas, tú vas a ser más usado por Dios. Y va a ser más fácil que tú puedas enfrentar mejor las situaciones o los problemas. Porque tienes mayor confianza en tu relación con Él. Lo conoces mejor. Sabes cómo puedes salir. Porque Él te dice lo que va a suceder. ¿Ok? Entonces, David, tengo que aclararte. Él no tenía nada en especial o de diferente que nosotros. ¿Ok? O sea, era como tú y como yo. Y él, aún y con esto que dice la palabra, tenía sus muletas. Dios quería ser su apoyo y recurso en quien David se apoyara. Y entonces Dios decide quitarle sus muletas. Y aquí es en donde viene, no, Señor, ¿y cómo me las vas a quitar a mí? Entonces, mira, nosotros sabemos de antemano cuáles pueden ser esas muletas. ¿Por qué esperar que me las quite? Si yo me las puedo quitar, ¿no? Yo no sé si hayas usado alguna vez, ahora sí, literal, muletas, por alguna situación. Pero no sé si te has dado cuenta que a medida que te vas recuperando, aun y cuando los doctores te dicen, oye, es que tú ya estás listo para caminar, como que no te sientes seguro. Y quieres seguir todavía
usando las muletas, o el carrito, o lo que sea, ¿no? Pero lo que sucede es que después te hace más daño, porque atrofias los músculos, no los desarrollas como debe de ser, no se fortalece aquello y varias cosas que te dicen. Y eso es lo que pasa con nosotros. No queremos soltarlas, porque no creemos que me va a ir mejor con Dios. O sea, no es que te quedes ahí a la deriva, sino que Dios es el que te va a sostener ahora. Eso es lo que quiere. Ponte en mis manos. Y ponerte en sus manos, pues es obedecerlo, ¿no? Entonces, Él era como nosotros, y Dios tenía un plan. Ahora quiero que te apoyes en mí. Y la Biblia dice que Dios tiene que quitar esas cosas, pero no tienes que esperar a que llegue eso. Tiene que hacer que el hombre se entregue a Cristo. Miren, estamos terminando el año. No, quizá voy a adelantar un poco de lo que vayamos a hablar en la última reunión del mes, ¿no? Y siempre como que estas fechas te invitan mucho a la reflexión. Como que, y aparte el clima, oscuro, frío, ¿no? Y empiezas a reflexionar. A veces no te ayuda mucho, ¿no? Porque normalmente reflexionas sobre las cosas que no terminaste, que no hiciste, que te fueron mal, y como que, híjole, caray, es un entorno como que no te ayuda mucho, y te empiezas a caer, te empiezas a deprimir. Pero es un buen ejercicio, pero no para que te deprimas, sino para que puedas otra vez tomar vuelo. Y ahora sí, ¿sabes qué, Señor? Aquí están, o sea, ya concluí lo que he reflexionado. Es que esta muleta todavía la quiero usar, pero te la quiero entregar. ¿Cuál? No sé, tú debes de saberlo. Porque eso es lo que Dios quería con David. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces un día David le dijo a Dios que lo usara. Por ahí es donde queremos empezar, ¿eh? Yo no sé si en tu oración tú le digas a Dios que te use. David lo hizo. Y Dios sí te toma la palabra, ¿eh? Fíjate que hay unas personas que he conocido de otros países, que una de las cosas que ellos han visto en México es que cuando tú dices, se encuentran, y oye, hace mucho que no te veía, sí, oye, a ver cuándo nos vemos. O a ver si nos vemos para ir a tomarnos un café o a platicar, o que una carne asada, lo que tú quieras, dice, nunca lo hacen. ¿Sí se han dado cuenta? No, hombre, a ver si nos juntamos. Sí, sería bueno que nos juntemos a platicar. Y todo lo planeas en ese momento, pero nunca lo haces. Eso se ve afuera, ¿eh? Dios sí te toma la palabra. Si le vas a decir, Dios, úsame, te va a usar. Y es mejor que estés preparado. Porque si no, las muletas, no sabes cómo te va a ir, ¿no? Ahora, Víctor, pero ¿hay un temor en que Dios me quiere usar? No lo debes de ver así. ¿Sabes por qué a veces hay temor? Aquí estoy, Dios, y quiero que me uses, pero ¿sabes en qué estás pensando? En que no te va a ir bien. Pero ya dijimos, o sea, problemas como quiera los vas a tener. Pero quieres que te sirvan, ahí es donde entra la gran diferencia. Si como quiera voy a sufrir, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera, pues entonces que sea por algo. Para mi bien, para mi crecimiento y para los que nos rodean. Porque acuérdate que no solamente somos nosotros, o sea, Dios cuando dijo que tenemos que ver con el prójimo, aquí es donde entra esta situación que nosotros influimos a los demás. Tienes que amar a Dios, amar a tu prójimo, ¿ok? Somos seres que no podemos vivir independientes. Tenemos que convivir en algún momento. Si tú estás pensando, como decía uno, ¿sabes qué, Víctor? Yo me quiero ir a la montaña, decía, ¿no? Otro me decía, al monte, a vivir solo. No creo que sea la solución, ¿ok? Porque no estás diseñado para vivir independiente, ¿ok? Estás diseñado para vivir en comunión con Dios y con los demás, ¿ok? Entonces, David le dijo, quiero que me uses, y lo empezó a usar. ¿Y de qué manera lo usó? Es increíble la vida de David. Cómo en manos de Dios tú puedes hacer cosas impensables.
pero tiene que haber una disposición. ¿Okay? En aquel tiempo, Dios nombra al primer rey de Israel, ¿te acuerdas? Saúl, ya lo sabía David. Y entonces David adquirió un puesto importante dentro de su ejército. Ahí es cuando empieza todo, ¿no? Y no solamente, si quisiéramos ver ¿cómo podemos llamar? La vida de otra persona en paralelo. Con este asunto de las muletas, pudiéramos estar hablando de Saúl. Pero hoy vamos a hablar de David. Porque también Saúl, ¿no? Estaba teniendo problemas fuertes. ¿Por qué? Por querer apoyarse en él. Hubo una desobediencia. Dios le dijo, mira, el que va a gobernar realmente soy yo, si me obedeces. ¿Ok? Entonces Dios le dijo, yo te voy a dar la guía para gobernar. Está con ganas de eso, ¿no? Es como, por ejemplo, si entras a un trabajo y te dicen, mira, tu trabajo es lo que está aquí. Lo que dice aquí, eso tienes que hacer. Ah, muy bien. Entras al trabajo y estás muy seguro porque aquí dice todo lo que vas a hacer. El problema es cuando te sales de aquí. Saúl, ¿no? Él iba a ser guiado por Dios. Pero Saúl empezó a tomar sus decisiones independientes a Dios. Y eso pasa con nosotros. Miren, Dios nos dice en su guía para poder vivir la vida, Él nos dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Se acuerdan? Él nos diseñó y como nuestro constructor sabe qué es lo mejor para nosotros. Y una de las cosas que nos dice es esto, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y todavía hace más énfasis, por si no lo entendemos, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dices tú, ay, día y noche. Bueno, ok, voy a meditar en él. Pero no solamente es meditar, dice, para que guardes y hagas. Ahí está la clave. Guardes y hagas. ¿Por qué tengo que guardar la palabra? Porque no sabes en qué momento viene el problema. Cuando venga el problema, entonces, ¿qué va a brotar de tu corazón para poder arreglar el problema? Si tú guardas su palabra, entonces lo que va a brotar es su palabra y no las emociones y los sentimientos. Oye, Víctor, entonces no va a haber, no, sí va a haber, pero no te van a controlar la decisión, sino lo que va a controlar la decisión debe de ser el principio que está guardado ahí. Dice, para que guardes y hagas. Y entonces yo tomo el principio y hago. ¿Ven? Pero conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué pasa si hago eso, Víctor? Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo, dice aquí, todo te saldrá bien. ¿Ven? La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Cuánta palabra hay guardada en tu corazón? Cuando digo guardada me refiero, ya no digas de memoria, no, pero sino al menos los principios. ¿Cuántos versículos de memoria te sabes? No me digas, ¿verdad? ¿Cuántos versículos de memoria te sabes? Entonces tú imagínate, ¿no? Que, no sé, lo que quieras, pero de repente te tocó, que vas a estar en una isla, tú solo, te fuiste náufrago, y vas a estar ahí no sé cuánto tiempo, y no te llevaste tu Biblia, ni tu celular. No, porque ya sabes que ahora en vez de Biblia, no, es que traigo el celular. Pero no te vas a llevar tu Biblia, es que traigo el celular. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí en esa isla? ¿No? 1 año, 2 años. Sin la palabra de Dios. Yo sé, algunos me dirán, pues lo mismo que hago hoy. Nada. Seguir viviendo con tus muletas, dependiendo de ti. Y por eso tu vida está como está. Inestable. ¿Sí ven? Entonces, aquí Dios le toma la palabra a David, ¿no? Y entonces empieza a trabajar en él. Aquel entonces ya estaba Saúl. Y ahí él tiene la oportunidad de entrar en un puesto importante. ¿Y sabes qué provocó? Que adquiriera una gran fama. Pero eso le provocó problemas con Saúl. Y aquí es donde empieza
a tratar Dios con David. Y aquí viene la primer muleta. ¿Sabes cuál es la primer muleta? Su trabajo. ¿Cómo ven? Te has dicho, pero ¿mi trabajo puede ser una muleta? Por supuesto. El trabajo es de las principales muletas que tiene el hombre. Y yo sé que vas a estar diciendo, bueno, entonces ya no voy a trabajar. No, espérame. O sea, Dios te dice que tienes que trabajar. Pero también te dice, por otro lado, cuál es el lugar que le corresponde al trabajo. Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios. Y ahí es donde está este asunto. ¿Dónde está este problema? ¿En dónde tienes tu trabajo? ¿Es el que realmente te sostiene? ¿No? Mira, cada año ya es algo que sabemos que va a suceder en la mayoría de las compañías. Entonces, lo decimos de broma, pero siempre decimos nosotros, bueno, ya tenemos que tener nuestras maletas listas ahí en la compañía. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es un negocio, ¿no? Y un negocio, si no va bien, pues tiene que reducir sus gastos. Y el gasto que más le pega es el de la gente. Y si tú tienes tu confianza o tu muleta en el trabajo, en el momento que te llega esa noticia, pues te derrumba, ¿sí ves? Porque el que tenías en primer lugar era tu trabajo. Y es increíble porque no, con trabajo, y yo estoy muy seguro, porque tengo mi trabajo, mi dinero cada 15 días, cada semana, no lo sé. Y todo eso es bueno, pero no es suficiente. Si tú crees que el dinero te va a dar la estabilidad, estás en un error. En serio. Tiene su lugar, pero no te da la estabilidad que Dios quiere. Por eso cada día 13, no, ahí andas con que ya no me siento a gusto porque ya se me acabó el dinero, ya necesito que me depositen. Y ahora vas a depositar y cambia hasta tu actitud. Ahora si quieres saludar, si quieres hablar, si andas muy amoroso, que tú quieras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Si yo dependiera de Dios, entonces esta actitud la tuviera siempre. No que, no, ahorita no le hables a tu papá porque todavía no le depositan, ¿no? ¿Cuándo entonces, mami? No, espérate 2 días, ya que le depositen, hombre, ahora sí. Y pide lo que quieras, dile lo que quieras, te dar permiso, te dar dinero, te dar todo, ¿no? ¿Pero por qué? Imagínate, cuando aquí tienes trabajo, pues ya no van a ser 2 días. Yo no sé hasta cuándo vas a poder conseguir trabajo otra vez. Y en esos días, pues vamos a estar insoportables. ¿Por qué? Porque se cayó nuestro sustento. ¿Y qué va a pasar? Y este asunto del pensamiento de la mente es tremendo. Y empiezas otra vez en el futuro. ¿Y qué va a pasar con esto, con aquello? Y se te acaba el mundo en el pensamiento. Se te pasan los días en el pensamiento sobre algo que todavía no sucede. Y empiezas a divagar, por eso se llama divagar, o sea, andas por 2 lados. Entonces yo me tengo que centrar en el hoy. Hoy, Señor, ¿qué quieres hoy? Vive para mí. Señor, tengo este problema, no tengo trabajo. Y eso implica que a lo mejor no tenga que comer, que no tenga que para el estudio de mis hijos y ya sabes todas estas cosas. ¿Y qué nos dice el Señor? Yo sé todo eso. Lo que yo te pido es que ocúpate de mí. Y yo me ocupo de lo que te falta. ¿Sí ven? Claro, no quiere decir que, bueno, ok, Señor, pues yo no me voy a poner a orar y a leer y ya te ocúpate de lo demás. No. Tienes que usar el sentido común. Haz tu currículum, entrega currículums, pero no descuides tu relación con Él. Es a lo que se refiere. ¿Okay? Entonces, entra la primera muleta, el asunto del trabajo. Vamos a ver qué dice 1 Samuel, capítulo 18, el 13. Vamos a ver qué dice. 1 Samuel 18, 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Fíjate lo que pasó con David. O sea, le da este puesto. Y claro, da más detalle la palabra, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de este. Dice, y lo hizo jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo.
Y dice la palabra que había un canto que ya el pueblo de Israel le hacía a David cuando llegaba. Y eso fue lo que ya no le gustó a Saúl. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese canto? Que decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Entonces como que Saúl escuchaba, híjole, ¿no? Como que ya alguien me quiere ganar mi lugar. Por eso les digo que son dos vidas paralelas, ¿no? Porque Dios al final estaba tratando con los dos. Entonces, a David le empezó a ir muy bien en su trabajo. A ti te puede ir muy bien en tu trabajo. Pero ¿qué sucede si lo tomas como muleta? Empiezas a descuidar lo demás. Es increíble, miren, por aquí ha desfilado mucha gente. Algunos están, otros ya no están. Le digo a Edgardo y a Blanca que si estuviéramos todos los que alguna vez hemos estado aquí, me refiero a esta reunión, ya no cabríamos. Incluso en una ocasión llegamos a pensar en abrir el sábado. ¿No, Edgardo? Y muchos están aquí porque realmente quieren vivir para el Señor. Quieren estar enfocados en Él y quieren ser usados por Él. Pero algunos, cuando viene el problema, solo temporalmente lo desean. Porque una vez que se arregla la situación, ¿no? Entonces ya no es esto el foco de su vida. Y se van. ¿No? Pero nosotros seguimos orando por ellos. Porque regresen. Aquí, Víctor, no, porque regresen a su relación con el Señor. Acuérdate que esto sí es importante, esto que hacemos. Pero lo más importante es tu relación personal con el Señor. Ahí es donde empieza todo. Ahí es donde está el plan de tu vida. Ahí es donde te comprometes y le dices, Dios, quiero que me uses. Y no lo pienses en decírselo. Te lo digo de todo corazón. O sea, no esperes a que se arregle una situación porque te estás engañando tú solo. Satanás es muy astuto para estas trampas. Y uno empieza a razonar, ¿no? De esta manera. Dios, mira, pues yo ahorita tengo este problema, esto y esto. ¿Sabes qué? Deja que se arregle. Y entonces ya te digo que me uses. ¿Seguro? Si ahorita en el problema no quieres que te use, mucho menos cuando estés bien, entre comillas, ¿no? Porque yo no sé cuándo vas a estar bien. Porque los problemas siempre van a estar. ¿Ok? Entonces, él empieza a crecer. O sea, tú imagínate, ¿no? Que te contratan y empiezas a ser el jefe de 1000. Ahí en la compañía o tu empresa te empieza a ir bien, no lo sé. ¿Qué piensas de esto? Sobre todo cuando estás estudiando. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, yo decía, yo terminaba mi carrera, yo empecé a conseguirme un trabajo, ¿no? Donde me paguen muy bien y quiero irme a disfrutar la vida. Ese era mi pensamiento, ¿no? Claro, Dios entró a mi vida, gracias a Dios. Si no, no sé dónde estuviera. Bueno, sí sé. Nada bien, eso te lo puedo asegurar. David entra, ¿no? Y le empieza a ir muy bien. Y tú dices, Dios, gracias por bendecirme con este trabajo. Estoy muy agradecido, tan agradecido, que ya no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer, ya no voy a las reuniones, estoy tan ocupado, que ya no testifico, ya no vivo para ti. ¿Sí ven? Tú dices, ¿ese era el propósito de Dios al darte ese trabajo? ¿Tú crees que sí? Pues creo que no. Y entonces ahí es donde entra el quitarte la muleta. Y tú dices, Víctor, me va a quitar el trabajo. Yo no sé si te va a quitar el trabajo, si va a permitir otro problema, que te haga reaccionar, que lo más importante no es el trabajo, sino es Él. ¿Sí ven? Entonces, lógico, empieza a tener problemas. ¿Qué dice 1 Samuel 19:10, Steffi? Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Cómo ves lo que hizo su jefe? El que lo contrató, el que lo entrevistó. Oye, te veo muy buenas actitudes, qué buen currículum, qué bárbaro, ¿no? Yo creo que vamos a poder hacer mucho tú y yo juntos. Y pasa el tiempo y ahora lo quiere matar. Eso no pasa en las empresas, ¿verdad? Aquí.
Pues es lo mismo, ¿no? Claro, no en todas. Tu jefe no te puede ver crecer porque piensa que quiere su puesto, ¿no? Te digo algo, o sea, a veces tenemos muy equivocados los conceptos. Es algo en lo que Dios también te da sabiduría. Oye, si tu colaborador quiere tu puesto es porque tú quieres el puesto del que sigue, ¿sí ves? O sea, no es un asunto de envidia ni de lo que tú quieras, es algo profesional. Pero a veces no lo vemos así. Aquí Saúl fue directo. Él lo quería matar. O sea, a veces allá tu jefe a lo mejor te pone piedritas y te cambia esto y lo otro, ¿no? Aquí, te voy a matar porque no quiero que ocupes mi puesto. Entonces imagínate a David. A ver, Señor, pero si tú me diste este trabajo, ¿y ahora por qué tengo este problema? ¿Sí ven? Ahora me quieren matar. ¿Qué está pasando, no? Bueno, lo que está pasando es que el Señor te está puliendo. Y es en donde no entendemos a veces las situaciones que estamos viviendo. Dices, Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Y mi actitud no es la correcta. Y por eso el problema me tropieza. Y hace que no crezca y empiezo a tomar decisiones totalmente contrarias a lo que Él espera que yo tome. Aquí tú puedes ver cómo Saúl lo trata de matar. Y así está toda la historia, lo pueden ver aquí en estos libros. Se la pasa persiguiéndolo, porque lo que quiere es matarlo. Es más, o sea, ya vamos a suponer que pues, David se tiene que ir. Y entonces Saúl todavía lo sigue persiguiendo. ¿Se acuerdan que les decía la vez pasada, no? Y se lleva todo un ejército para un solo hombre. ¿Sabes cuál era el temor de Saúl? Que Dios estaba con él. ¿Sí ven? O sea, ese es nuestro Dios. Dice la palabra, ¿por qué temen? Si Dios está con nosotros. O sea, ante cualquier problema, lo primero que debes de tomar en cuenta es que no vas solo. No, a veces nos tiramos al suelo y es que siempre me dejan solo, yo hago todo y ahí me... No, espérame. Dios está contigo. El problema que tú quieras, que sea económico, de salud, interpersonal, el que tú quieras. El primero que va a estar y que no te traiciona, que no se le olvidan las cosas, que no se le olvidan las promesas, ya sabes, ¿no? Por eso Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y pareja, se los digo, o sea, es bueno que confíes en tu pareja, ¿verdad? Por supuesto. Pero el que nunca te va a traicionar es Dios. Por eso es importante que empecemos con Él. ¿Ok? Entonces, David toma la decisión y se va. Dice, porque aquí me van a matar. Primero lo hizo jefe de 1000. Y después se dio cuenta que fue un golpe muy duro. Porque ya la gente lo estaba buscando a él. Yo sé, David seguramente tenía su plan. No, yo quiero crecer y ser el general de este ejército, ¿no? Y lo empezó a lograr porque la gente cantaba alabanza a David. Pero Saúl no quería que alguien le hiciera sombra. Y entonces decide matarlo. No lo logra. Más tarde, Saúl trata de matar otra vez con una lanza a David. Dice la palabra que estaban allí en la mesa. Yo me imagino si, aunque sean las mesas esas largotas de antes, ¿no? Pero dice la palabra que agarró una lanza y que se la aventó. Y como David como que nomás le escabulló y no lo mató. Y en ese momento, él sale huyendo y se queda sin trabajo. Imagínate el pensamiento de David. A ver, Señor, pues me diste trabajo o no me lo diste. Porque ahora ya no lo tengo. Y digamos que la única opción era irme. Porque si no corro, me matan. Y aquí quedo. Pues sí, ese era el plan. Entonces, David, cuando ves el salmo que hablamos hace rato, él empieza a darse cuenta. Bueno es haber sido humillado porque andaba descarriado. O sea, es muy sutil este asunto. Tú puedes andar muy bien en tu trabajo, con los mejores resultados, económicamente también y espiritualmente. ¿Sí ven?
Víctor, ¿puedo hacer las dos cosas? Sí, puedes hacer las dos cosas, pero siempre en primer lugar lo espiritual. Y aquí entran muchos los principios de la palabra para tomar decisiones. ¿Ok? Por ejemplo, tú me dirás, Víctor, oye, si me ofrecen un trabajo fuera de la ciudad, tienes que meter a Dios. ¿Sí ves? Si tú no tomas a Dios en cuenta en tu vida, mira, toma la decisión que quieras. Total, no lo estás tomando en cuenta. Si quieres tomar en cuenta, pues todo lo demás, no, ya que es ciudad, que si el smog, que si tu pareja, que si los hijos, que si la escuela, guara, guara, ¿no? Pero tienes que meter a Dios. ¿Quieres a Dios en tu vida? Sí, ok, entonces hay una manera de poder resolverlo. Ah, ya sé, entonces no quieres que me vaya. No, espérame, ni soy yo el que te va a decir, ¿verdad? Y no creas que Dios no quiere que te vayas. Puede ser una opción que tú te vayas a otra ciudad. Y luego, por ejemplo, ¿no? Bueno, oye, la típica. Y en aquella ciudad o en aquel país, ¿hay alguien de G316 no, donde me pueda reunir para tomar mi discipulado? Como que ese es el pensamiento natural, no del creyente. Cuando a lo mejor lo que el Señor quiere es que tú ya estés en otro lugar y que empieces a crear tu obra, ¿sí ves? Eso es muy diferente. ¿Sabes qué, Víctor? He estado orando, quiero estar en otra ciudad, quiero levantar una obra, ¿no? Y de repente del trabajo viene una oportunidad y te dicen, oye, pues te vas a tal ciudad, ¿no? Entonces ahí es donde te digo que si tú dependes del Señor, es más fácil tomar las decisiones. Dices, caray, Señor, esto está orando. Entonces ya no es, oye, ¿hay alguien allá para ir a tomar discipulados o estudios de la Biblia? Sino es, voy a ir allá y voy a empezar de cero. Y voy a empezar, ¿no?, con una obra. ¿Cómo empiezan las obras? O sea, ¿cómo crees que empezó la obra del Four Points, la de aquí o la del Crown Plaza? Con una persona. Una persona que dice, Víctor, yo quiero. Órale, yo también. Y estoy seguro que Dios también quiere. Y así es como empiezan las obras. ¿Sí ven? Entonces, llega el momento en el que David, ¿sabes qué, David? Ese trabajo del que te sentías bien seguro, de que eras el mejor, que tenías muy buen sueldo, ya no lo tienes. Ahora tienes que seguir a otra cosa, porque el Señor está trabajando contigo. ¿Ok? Y entonces, el Señor empieza a trabajar con David y no lo suelta. Y sigue trabajando con él. Y después viene la segunda muleta. Su segunda muleta era su esposa, Mical. Que miren, le voy a hablar un poco de esto porque no puedo entrar en tanto detalle. Mical era hija de Saúl, porque no quiero que se malentienda, ¿ok? Mical era la hija de Saúl y tenía otra hija, la mayor, se llamaba Meroab, ¿no? Era la mayor. Entonces Saúl, él solamente estaba planeando cómo matar a David. Entonces le dice, ¿sabes qué, David? Te voy a dar a mi hija Meroab, porque quiero que esté contigo y que vayas y pelees con los filisteos. Como que un poco la idea de Saúl es, tiene que pelear por mi hija. Pero ese era el plan de Saúl. No era un plan de Dios en este asunto de la pareja para David, ¿sí me explico? Aunque Dios estaba detrás. Entonces le dice David, órale, está bien. Pero se va Saúl y resulta que no le da a Meroab porque la da a otro. Y regresa y le dice, ¿sabes qué? Pero tengo a mi hija Mical. Te voy a dar a mi hija Mical para que sigas peleando, ¿no? Y así es como viene este matrimonio. Pero pasa el tiempo y entonces, como David tiene problemas con su suegro, a tal grado que lo quiere matar, Mical se da cuenta que tiene que huir. Y dice, David, entiendo, tienes que irte, porque si no te van a matar, ¿no? ¿Qué dice 1 Samuel 19, versículo 12? Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y se fue. ¿Dónde quedó Mical? No lo sé. Pero el plan que tenía Dios con David
era otro, ¿no? Entonces, luego leemos que Saúl dio su hija a otro hombre, ¿no? Destruyendo con odio el matrimonio de ellos, que él mismo había planeado, ¿ok? Y entonces se tuvo que ir David solo. Y después viene la tercer muleta. ¿Quién fue su tercer muleta? Samuel, ¿no? Miren, esta tercer muleta fue cuando David, pudiéramos decir, perdió a su pastor, ¿ok? El hombre que lo había guiado, por así decirlo, a Cristo. ¿Quién? Fue Samuel. Se fue a Ramá y de ahí David se puso en contacto con Samuel, cuando estaba pasando todo esto, ¿no? Que lo estaban persiguiendo. Y él trata de esconderlo, Samuel, pero pronto se enteraron. Y él tuvo que tomar una decisión también con respecto a su pastor. ¿Qué dice el 18 y el 19? Primero de Samuel 18 y 19. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. ¿Sí ven? O sea, como que David dijo, pues me voy a ir con Saúl. Mi pastor, que yo sé que él daría su vida por mí, me va a ayudar y lo que tú quieras. Y sí, pero de repente le dicen a Saúl, oye, adivina dónde está David. ¿Dónde? Pues allá, con Samuel. Mira, yo no sé si estés viendo cómo se van presentando las situaciones. A veces decimos, caray Dios, ¿por qué se me vino toda la bola de problemas en un instante? Entonces, lo que tienes que reflexionar es que muy probablemente Dios está trabajando contigo. ¿En qué asunto, Víctor? En tus muletas. Oye, pero todo se embola, se me dieron todos los problemas. Es lo que le estaba pasando a David, ¿no? Si te fijas, tocó su área profesional. Después su área sentimental, por así decirlo, ¿no? Y luego pues viene con el de la persona que lo enseñó. Y todavía siguieron más, ¿no? Pero en cada una, tú puedes ir creciendo. Ese es el propósito de Dios. Él te va preparando. Y tú dirás, Víctor, primero, ¿por qué conmigo? Esa no es la pregunta. La pregunta en el creyente es, Dios, yo sé que estás en control de todo. Solo quiero saber, ¿no? ¿Para qué? Es muy diferente al por qué. Y entonces tú vas a su palabra y lo que te encuentras es que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y Él va a venir a decir a los demás, no. Él va a usar a sus hijos. Y aquí es donde entras tú. Pero no te lo dice que a través de que seas un predicador, de que seas un misionero. No, puede ser que ese sea el plan. Por lo pronto, ahí donde estás, vive para Él. En tu trabajo, en tu casa, si es ama de casa, en la escuela, por donde vayas. Y Él poco a poco te va a ir abriendo, ¿no? Los objetivos que tiene para ti. Pero tienes que empezar diciéndole, úsame. ¿Ok? Entonces, llega un momento en que se da cuenta que ya no lo puede esconder Samuel. David sabe lo mismo. Y aunque no quería, tenía que renunciar a su pastor e irse. Ahora, acuérdense que las idas de David, o el irse a otro lugar, implicaba que ya no iba a haber comunicación, ¿sí ven? Porque no había celulares, ni había internet, ni nada. O sea, ahí nos vemos, ahí nos vemos. O sea, ¿tú te imaginas, no? Ese tipo de despedidas hoy. No me quiero imaginar a los papás, sobre todo con sus hijos, ¿no? Que se van a estudiar a otro lado. Bueno, papá, mamá, ahí nos vemos. Y ya nos voy a ver dentro de 5 años, ¿no? Por eso los papás quieren ir ahí, ¿no? También. Bueno, ya sabes que eso no pasa hoy. Entonces, pero él decide que se tiene que ir. ¿Qué dice 1 Samuel 21, Estefi? Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿No?
le estaba de alguna manera diciendo a Jonathan, oye, ¿qué onda con tu papá, no? En otras palabras. ¿Qué onda con tu papá? Se la baña. Sí, ¿no? Así diría la verdad. Antes era bien chido y ahora ya me quiere matar. ¿No? Entonces, David tuvo que dejar a su pastor. Mira, a veces son decisiones, ¿cómo te puedo decir? Fuertes. Y que aunque no las entendamos, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Dios, lo que sí te digo, Dios no es deudor de nadie. ¿Ok? Él te va a dar más después, es lo que dice la palabra. Pero a lo mejor tu muleta era tu pastor. ¿Sí ven? O sea, a veces, ¿cómo te puedo decir? Nuestra muleta es, ay, yo me voy a poner aquí atrás de mi pastor, ¿no? y que él haga todo. ¿Sí ven? O sea, hay un problema fuerte, bueno, que mi pastor lo haga. O tengo una situación que tengo que decir a mi pastor, a ver qué hago. No está mal que tú preguntes. Oye, pero ya es el momento en el que tomes decisiones. ¿Sí ves? Con tu crecimiento y tu madurez, entonces, ¿cuándo va a llegar? Y eso es lo que a veces nosotros no vemos. Y nuestra muleta, cualquiera puede decir, oye, pero ¿a poco el pastor puede ser una muleta? Pues sí, puede ser una muleta. O tu maestro, ¿no? Que te está compartiendo la palabra. O tu amigo creyente, ¿no? Que todo vas y le preguntas. Está bien que le preguntes. Pero ¿y en qué momento vas a crecer tú? Porque Dios también tiene un plan para ti. ¿Sí ven? Entonces, lógico, David tuvo que dejar a su pastor. Y miren, Dios nos ha dado pastores y maestros para recurrir a ellos en cualquier consejo. Eso no hay duda y lo pueden hacer sin ningún problema. Pero nunca debe ser el sustituto de Dios. ¿Ok? Ten mucho cuidado con eso. A Dios, mira, tú puedes decir todo lo que quieras. ¿Ok? Le puedes pedir su consejo. Víctor, ¿cómo me da Dios los consejos? A través de su palabra. Y es increíble cómo en la oración, mira, la oración, sobre todo la oración matutina, ¿no? En la mañana, si lo puedes hacer, prácticamente ahí planeas el día. Y el Señor se encarga de prepararte el camino. Y el 80%, 85% de las cosas prácticamente ya está resuelto. En el sentido de que puedes ir con confianza y seguridad a enfrentar las situaciones que vas a tener en el día. Pero si en la mañana apenas salimos a tiempo, ¿no? Íbamos a las carreras, rebasando y cerrando gente y pitando, lo que tú quieras, y llegas todo hacia al trabajo, ¿qué va a pasar en ese día? Ya estará la junta, ¿no? Ya todos están molestos, tú también te molestas. Total, ese día te la pasas mal. Y como estuvo muy mal, llegas a casa y rematas con la familia, ¿no? Entonces, aquí es donde el Señor dice, ¿tú quieres seguir viviendo igual? Y ojo, o sea, estoy hablando a los creyentes. ¿O quieres tener una vida estable? Ok, dame oportunidad. ¿No? Dame oportunidad. Y si viene de ti, es muchísimo mejor. Es decir, el que le digas, úsame. ¿No? Bueno, y luego después viene cuarta muleta. Fíjate en las muletas que hemos visto, ¿no? Y cómo aquí se engloban prácticamente las más importantes o todas. Su cuarta muleta fue su mejor amigo, Jonathan. ¿Influyen los amigos en las decisiones? Chavos, ¿influyen sus amigos en las decisiones? Miren, papá tenía un plan de mandarnos a estudiar aquí a Monterrey. Yo soy de Monclova City, de la gran urbe. Y papá ya tenía pensado mandarnos a estudiar aquí a Monterrey. Yo le decía, papá, yo no sé por qué, pues ya acá están las mejores escuelas. No es cierto, no sabía una. Y me acuerdo que nos dijo, o sea, no nos preguntó, que es algo de las cosas que tenían ellos muy firmes, ¿no? Los papás de hoy, a ver, hijito, ¿cómo ves? Sí, ¿no? Él dijo, oigan, se van y se van. ¿A dónde vamos, papá? Pues van a estudiar a Monterrey. ¿A dónde? Pues ya los van a meter allá a una escuela que está incorporada a la universidad, guaraguara. Y mi hermano y yo, pues, papá, y no hay opción de esperarnos. No, se van. Pero es que, papá, que nosotros, que no sé qué, se van.
Entonces, mi hermano y yo, porque éramos cuates, ¿no? Somos cuates y él y yo nos veníamos juntos. Dice, oye, ¿cómo ves? Dice, no, pues vamos a tener que irnos. Ya sabes, papá siempre ha sido así muy duro. Oye, ¿por qué no te quieres ir tú? No, pues, ¿tú qué crees? ¿Saben por qué? Pues por los amigos. Si no, ya no digas, es que voy a extrañar a papá, mamá, las tortitas de harina y lo que tú quieras, ¿no? Si no eran los amigos. Tú sabes cómo influyen. Nosotros estábamos terminando secundaria y como que el entorno empieza a ser diferente, ¿no? Y empiezan a ver cosas y los amigos influyen mucho. Por eso es importante que ustedes tengan los principios de la palabra, me refiero a los chavos, ¿no? Porque van a venir momentos en donde vas a tener que tomar una decisión importante. Y no me refiero al tema del noviazgo o del matrimonio, sino cosas que te van a invitar que están fuera de la voluntad de Dios. Y ya sabes cuáles, ¿no? Si no estás preparado, pues lógico, vas a responder con emoción y con sentimiento. Y lo más seguro es que te vaya a ir mal. Entonces a David le tocó esa muleta, era su mejor amigo. Y créanmelo, eran amigos de esos de que teníamos, ¿se acuerdan? En secundaria, en primaria. Que esos no me amigos hasta la muerte. ¿Quién no tuvo un amigo así? Nosotros los llevábamos no con un pacto. Nos escupíamos la mano y nos saludábamos. Amigos hasta siempre, sí. Y ya, nomás lo hacíamos así, ¿verdad? Sí, pero no tanto también, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 1 Samuel 20, 41 y 42, Estefi? Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Cómo ves? Tú no sabes la amistad que tenían ellos, ¿no? Ellos se abrazaron, dice que se besaron, porque era la costumbre judía. No vas a querer hacer ahorita, ¿ok? Con tu amigo, con su amigo, porque si no, aquí estás en problemas, ¿no? Esa era la costumbre, ¿no? Cuando dice la palabra conozco lo santo, ¿no? Porque lo hacía Pablo también, etcétera. Era la costumbre. Acá ni se te ocurra, ¿no? Porque si no, vas a tener broncas. No, pero la amistad que había entre ellos era mucha. O sea, tú ves estas palabras, son un poquito como las que decimos, no, hombre, hasta la muerte, sí, pero como que son de más caché, ¿no? Porque lo dice de una manera, la verdad, dice, Jehová está entre tú y yo. ¿Tú te imaginas decirle esto a un amigo tuyo? Primero tienes que saber la palabra, ¿no? Pero lo que le está diciendo es, Dios esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. No me imagino a un chavo como David y como Jonatán, ¿no? Diciéndose estas palabras, para que te des el grado digamos, de madurez que tenían ellos a esa edad. ¿Ok? Pero le llegó el momento. Jonatán se encontró con David al huir de Ramá y le dijo a Jonatán que se le acercara a su padre, porque todavía como que David tenía la esperanza, oye, es que si tú vas con Saúl, ¿no? Y le dice a su papá, a ver si puedes mediar y arreglar las cosas, pero se dio cuenta que no. O sea, al contrario, lo quiso volver. Es más, ya le empezó a tirar a su hijo. Oye, pero ¿qué tienes, Jonatán? Pues si él es mi enemigo y guaraguara, ¿no? Y se empezó a meter problemas con Jonatán. Entonces se dan cuenta y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Se abrazaron y se fueron. Cada quien para su lado, ¿no? Dice la palabra que tiene una manera, ¿no? De cómo le iba a avisar. Jonatán a David iba a lanzar una lanza y si no regresaba y guaraguara. Y entendió David, me tengo que ir. Entonces, hay cosas que Dios tiene que quitar de nuestra vida, fíjate lo que te voy a decir, para poder acudir por completo a Él. Y puede ser algo, como lo estamos viendo, o sea, puede ser tu amigo, tu amiga, tu trabajo, todo. Porque eso es lo que está impidiendo que tú puedas despegar. Entonces, Él nos va a usar en base a lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Así es como trabaja. Por eso esto de ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Si es que hacerlo a un lado. Si no es más bien un ¿para qué?
Y cuando Dios permite los problemas, siempre está pensando en otras personas. Fíjate lo que estoy diciendo. En otras personas que probablemente están experimentando lo que tú ya pudiste superar. Y vas a llegar confiado con esta persona y tú le vas a dar tu testimonio de cómo puedes salir de esa situación. Y lo primero que le podemos decir es, y la fuente es Cristo. Necesitas a Cristo para salir adelante, ¿no? Entonces, con Pedro, Dios trató con él hasta que quitó la confianza en sí mismo. O sea, no solamente fue con David, acuérdate que te decía, con Pedro fue lo mismo. ¿Cómo empezó Pedro, se acuerdan? Y poco a poco el Señor, no, con puras pruebas. ¿Que tú me vas a seguir, Pedro? Sí, voy a dar la vida por ti, ¿se acuerdan? Vas a dar la vida por mí, Pedro. A ver si es cierto, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo empezó a negar. ¿Sí ven? Ahí es cuando queremos, al contrario, ¿no? Que queremos hacer las cosas corriendo y a nuestra manera. Y Dios te dice, yo tengo el tiempo. Necesitas pulir tu vida. Tienes que empezar poco a poco. Pero tienes que empezar, el asunto es que empieces. Con Pablo, otro de los grandes siervos del Señor, Dios trató con él 17 años. Tú puedes ver la vida de Pablo, es increíble porque él consentía con que mataran a los creyentes. De repente, Pablo se convierte, ¿no? Y los creyentes que quedaron vivos lo veían venir y dicen, ay, ahí viene el que mata a los creyentes, ¿no? Pero Dios interviene, ¿no? Y les dice, no tengan miedo. Pablo ahora es de nosotros. Pero fue toda una experiencia tremenda que vivió él. Entonces, habemos muchos que no vemos la necesidad de vivir para Cristo. La verdad. Hasta que Dios empieza a quitar las muletas. Es decir, nuestros puntos de apoyo. Y estoy mencionando algunos. La pregunta es, ¿cuáles son los otros? Porque la quinta muleta es la imagen de nosotros mismos. ¿Y aquí entramos nosotros? ¿Cuántas muletas le podemos agregar aquí? Si ustedes me las pasan, yo las pongo, ¿no? Y las podemos compartir. ¿Te gustaría? David empezó a huir por todo Israel. Después, en la tierra de los filisteos, él dice la palabra que se hizo pasar como loco, ¿no? Es increíble hasta dónde llega el asunto. ¿Para qué quiere Dios esto? Él no quiere borrar tu imagen para que te vuelvas una persona sin imagen propia. ¿Ok? Solamente quiere que acabemos con nuestra suficiencia. Y que sea Él. Que podamos acudir a Cristo hasta que se acaban todos nuestros recursos. A veces nos tiene ahí hasta el rincón. Y Él nos dice, ahora sí. ¿No? Y a veces ahí postrados en el rincón, no, todavía no. Yo puedo y yo puedo. Y seguimos aferrados. ¿Cuántos años llevamos en Cristo? Yo pregunto, cada quien sabe. Dime, ¿esa es la vida de creyente que esperabas? ¿Cómo crees que te ve Dios? ¿Cuántas almas has ganado? Claro, yo sé que es Dios. ¿A cuántas almas les has compartido? O simplemente los que te rodean, los que comúnmente ves, saben que Cristo está en tu corazón. ¿Qué sucede? Pues seguramente hay muletas, ¿no? Está por terminar 2016. Viene 2017, o sea, otro año más, ¿no? Donde pueden pasar muchas cosas. Probablemente vas a experimentar otras cosas. Que esperemos, ¿no? Que no sean más muletas. Porque a veces así sucede, ¿no? O sea, estoy en la facultad y tengo una muleta. Y luego ya salgo de la facultad y entro al trabajo y tengo otra muleta. ¿Sí ven? Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, tú eres muy diferente de lo que piensas. Nosotros somos pecadores con muchas debilidades, eso es lo que tenemos que entender. Y si nosotros hacemos a un lado a Dios, nuestra vida nunca va a poder ser estable. Pero nos formamos una gran imagen y Cristo la golpea y nos deja de la estatura que realmente somos. O sea, no te creas mucho de ti.
¿no? Es lo que te quiere decir Dios. Todo lo que tienes, todo, es por Dios. Es lo que estoy diciendo, ¿eh? Dios en cualquier momento te puede quitar lo que quieras. Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué no estar en buenos términos con Él? Todo esto llevó a David al desierto. Todo esto que le estoy diciendo. ¿Y sabes qué sucedió ahí? Dios arrancó de su corazón el Salmo 23. ¿Te acuerdas de este salmo? Es hermosísimo. Pero todo lo que tuvo que pasar, ¿sí ven? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo? No lo sé. Otro salmo más ya no, ese sí te lo digo, ¿ok? Porque ya está completa la Biblia. Pero una página importante en tu vida, estoy seguro que sí. Tú verás, Víctor, pero yo ya fracasé en esto, ya fracasé en el tema económico, en el tema emocional. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No te puedes quedar ahí a ver lo pasado y tus errores, porque te va a llevar a afectar tu vida completamente. Y eso mismo, no lo extrapoles al futuro. No, es que ya me fue mal, entonces ahora me va a ir mal. ¿Sí ven? Y eso te causa estrés solamente. Y no estabilidad como Dios lo quiere. Mejor me voy a enfocar en Dios. ¿Te acuerdas del Salmo 23? En el versículo 1, David dice, Jehová es mi pastor. ¿Verdad? Y yo soy su oveja. Nada me faltará. ¿Tenemos esa confianza? O sea, ¿creemos nosotros eso? Jehová es mi pastor. ¿Seguro? ¿Qué hace un pastor? Te guía, ¿no? Y va con su callado. A veces tiene que tomar decisiones y pegarte un poquito, ¿no? Entonces, ¿lo crees que es tu pastor o no? ¿Que te guía? ¿O te guías por ti mismo y haces lo que tú quieras, a tu manera? David sabía que no estaba completamente entregado, fíjate. En esa cueva, él llegó y le dijo a Dios, Señor, yo ya no puedo. Como que esas son las palabras claves que Dios quiere escuchar. Dios, yo ya no puedo. Me doy por vencido. ¿No? Necesito de ti como una oveja necesita de su pastor. Una oveja no puede vivir independiente, sola se muere. Por eso él escribió de esta manera, como una oveja necesito de ti. Y David en esa cueva, en el fin de sí mismo por primera vez, le dice a Dios que sea su dueño. Fíjate, o sea, Víctor, pero Cristo ya está en mi corazón. Sí, pero no es tu Señor. Porque hacemos lo que queremos. Aprovecha el viaje y la oportunidad y dile, Dios, ahora sí quiero que seas tú. Y no solamente son palabras, sino llévalo a cabo. Y después sigue diciendo, ¿no? En el 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Hace cuánto que no descansas? Fíjate lo que estoy diciendo. Te has dicho, pues acabo de dormir. El descanso que tú anhelas. ¿Sí ves? Es muy diferente. Así puedes estar dormido todo el día del domingo si tú quieres, pero no has descansado. El único que te va a llegar a lugares de delicados pastos para descansar es Dios. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, David sabía que Dios se va a hacer cargo, y eso es lo que tenemos que confiar, del suministro de su vida. Oye, Víctor, el trabajo, sí es importante, pero no es lo más importante. Oye, que la educación, que los hijos, que la comida. David entendió que Dios era el que se iba a encargar de ello. De la fortaleza que necesitó para crecer. Y continúa, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué increíble, ¿no? O sea, traerá satisfacción interna, profunda, me guiará siempre. Casi lo que está haciendo aquí David, está presumiéndole, ¿no?, a otra oveja estos 3 primeros versículos. Que ahí es donde entra el compromiso con los demás. Oye, ¿te puedo decir algo? Tengo a alguien en el cual me fortalezco y me guía. Es un poco lo que estaba haciendo aquí él, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Imitarlo. Es lo que podemos hacer. Hoy yo tengo la oportunidad de cambiar completamente
el plan que Dios tiene para mi vida. Porque no lo había. Ese plan seguramente no era de Dios, era tuyo. Y a partir del versículo 4, David habla de cuando se encuentre con su pastor. Que un día va a pasar. Y David nos dice todo lo que su pastor, Dios, se encargará de hacer en la vida de David. Entonces, hay que hacer a Cristo la razón de nuestra vida. Con eso quiero terminar. Hoy tenemos la oportunidad para hacerlo. Y para ello, Dios nos toca. Tiene que llegar. Podemos decir que pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque tú dirías, Víctor, yo ya estoy hasta acá de problemas. Lo que quiero es salir. Bueno, pues Dios va a llegar y va a tocar. Y aunque nos duele, Él desea quitarnos las muletas en las cuales estamos apoyados. Y Dios desea que no tengamos otro apoyo más que Él. Porque nos ama, nos anhela celosamente y tiene que trabajar en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos a verlo como Él, como nuestro único y suficiente Dios. ¿Te gustaría? Hoy tienes la oportunidad. Hoy el Señor llegó, podríamos decir, hasta el problema principal. Es como aquel hombre, ¿no?, que se fracturó y de repente lo está checando el doctor y llega al punto donde dice, ¡ay, aquí es! ¿No? Y encontró la fractura. Descubrió el lugar afectado y duele. Y así estamos hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aprovecho la oportunidad o la dejo pasar? Dios te está dando la oportunidad. Mira, yo sé que quizá en ese momento tú me digas, Víctor, Cristo está en mi corazón. ¡Qué bueno! Pero si tienes duda, aprovecha el viaje y confírmalo. Y en segundo lugar, ¿quieres que este sea el desde ahora y para siempre? En cuanto a que el Señor sea realmente tu Señor, aprovecha el viaje. Porque lo que viene, ¿no?, es lo que Dios tiene que hacer para quitar las muletas. Víctor, ¿y si decido ahorita? Bueno, para mí eso sería lo mejor, ¿estás de acuerdo? ¿Qué prefieres, entregar la muleta tú o que te la quite el Señor? ¿Qué crees que sea más fácil? ¿No? No, porque, no, esta no, Señor, no, y así está. No, sí, no. Tienes que entregarla. La verdad es lo mejor. No la quieres entregar, mira, el Señor no te mete en problemas. ¿Sí ves? Ya es decisión tuya. ¿Quieres pasar la prueba para que te quites esa muleta? Ok. Pero pues evítala. Dile a Dios, hoy quiero que sea ese día y que me uses. ¿Quieres empezar bien 2017? Todavía falta 2016. Mejor acaba. Mejor 2016. Y empieza 2017 con todo tu corazón entregado para el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Yo quiero terminar esta plática con esta oración en el cual tú le vas a pedir a Dios que te perdone y que estás arrepentido y que lo vas a invitar a tu vida como tu Salvador, pero también como tu Señor. Y quiero que si tú esta mañana quieres comprometerte con Dios y decirle que te use, que repitas conmigo también esta oración para que confirmes la presencia de Cristo en tu vida y como un símbolo de que hoy has decidido entregarle al Señor tu voluntad y que te use. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Si tú tienes duda de que Cristo está en tu corazón, repite también conmigo esta oración. Y si nunca lo has invitado a tu corazón, no esperes más. Háblale a Dios en esta mañana. Arregla tu vida, arregla tu eternidad y también arregla lo que puede ser el resto de tu vida aquí en este mundo. Así que ora conmigo y di en silencio en tu corazón y en tu mente: Dios, gracias por tu amor. Hoy lo he comprendido. Tú lo has usado.
para librarme del infierno, para yo no pagarlo. Hoy quiero pedirte que me perdones. Estoy arrepentido. Perdóname por todos mis pecados, incluso aquellos que no recuerdo. Perdóname. Voluntariamente acepto el pago que tú hiciste por mis faltas en la cruz y te pido que me salves. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón de par a par y quiero pedirte que entres a mi vida. Cambia todo lo que soy. Haz de mí una nueva persona que pueda seguirte y obedecerte. Y a partir de hoy y hasta siempre, quiero que tú seas mi Señor y que tú conduzcas mi vida. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, gracias a Dios. Si tú aprovechaste esta oportunidad, quiero decirte que has tomado la decisión más importante que puede tomar el hombre. Si tú hiciste esta oración como símbolo de entregarle tu voluntad a Dios, buenísimo. Es lo mejor que podemos hacer. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí ven? O sea, deja que esa nueva criatura empiece a crecer en ti. Y esa va a estar guiada siempre por el Señor. Porque además aclara, dice que las cosas viejas pasaron. Acuérdate lo que dije al principio. No llenes tu mente de cosas que ya pasaron. Déjalas atrás. ¿Ok? Ni tampoco de lo que vaya a venir. Todos los temores que tú tengas ya se quedaron ahí en la cruz. Déjaselas al Señor. ¿En qué me voy a enfocar, Víctor? En el hoy. Porque dice aquí, he aquí todas son hechas nuevas. Cada día tengo la oportunidad de ser alguien, ¿no?, diferente al que era antes de venir a Cristo. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, pues vamos a ver rápidamente